Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de educación, de inversión y cómo ciudadanos hondureños, a través de los retos que en un momento de su vida se ponen, llegan a triunfar en latitudes que quizás nunca se imaginaron. Está esta noche para hablar de los grandes retos que tiene Honduras y el mundo en los derechos marítimos. El doctor Norman Martínez Gutiérrez es un hondureño prestigioso que pone en alto el nombre de nuestro país y de las Naciones Unidas en Malta. Me dice, doctor, que está muy cerca de La Valeta, la capital de Malta, es medianoche en Europa. Es un gusto que acepte esta comunicación y hablar de los grandes retos que toma en este inicio del mes de agosto. Usted ha asumido la dirección ejecutiva de la Organización Internacional de Derecho Marítimo. Doctor Martínez, qué gusto saludarlo y gracias por compartir con el pueblo hondureño sus logros. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Es un verdadero placer y un honor compartir con usted, con el equipo de Televicentro y con la teleaudiencia este espacio para discutir cualquier tema que usted tenga bien discutir, como lo ha mencionado, especialmente asumiendo recientemente el cargo de director del Instituto de Derecho Marítimo Internacional, que es una dependencia de la Organización Marítima Internacional. Bueno, ¿cómo llegó? ¿Cómo ha sido este recorrido? Porque para llegar a tener el más alto cargo de esta que es una dependencia que tiene relación directa con Naciones Unidas, usted ha llegado y es el primer ciudadano de estas latitudes que llega a tan alto cargo. Latinoamericano, es más, porque la primera directora fue una inglesa. El segundo director, que estuvo por las últimas 3 décadas casi, fue un maltés. Y ahora yo, el primer latinoamericano y hondureño. La trayectoria, no sé qué tan atrás podemos llevarla, pero es muy larga. No voy a llegar a la universidad, que podemos discutirlo más adelante si os gusta, pero yo cursé una maestría en Derecho Marítimo aquí en el instituto en el año 1997. Me gradué en 1998. La verdad fui muy dedicado cuando estuve estudiando y aparte de obtener una distinción, mi tesis ganó el premio de secretario general de la Organización Marítima Internacional a la mejor tesis del año y el director vio en mí potencial. Yo regresé a Honduras porque trabajaba para la Dirección General de Marina Mercante y un año más adelante regresé a Malta. La verdad porque había conocido a mi esposa y decidimos comprometernos y estamos viendo qué íbamos a hacer, si viajábamos a Honduras o a Malta y cuestiones del destino, porque ella iba a viajar en el 98 a Honduras, que le gustó muchísimo, pero justo cuando tenía el viaje tuvimos el huracán Mitch, que las noticias eran desastrosas y pospuso el viaje. Vine yo en febrero del año siguiente, en el 99, y estaba buscando empleo. La verdad no había encontrado, la historia de muchos, que es muy difícil. Y justo antes de regresar a Honduras, el director del instituto me llamó y me dijo que efectivamente había una plaza de profesor, pero que no era su decisión, que tenía que viajar a la Organización Marítima Internacional en Londres, donde un comité iba a evaluar los candidatos. Fui a Londres y tras la entrevista fue muy bien, pero el comité escogió a otro profesor, a otro candidato, y pues quedé como había comenzado, sin nada. Pero el director, como dije antes, viendo mi potencial, estableció un puesto más bajo, mucho más bajo, que no era de profesor o catedrático, es más, porque profesor es el cargo más alto, catedrático, sino que de catedrático junior asistente. Y me ofrecieron ese puesto. Comencé el 17 de mayo de 1999. Como digo, era el puesto más bajo.
en el instituto, hice labores en la recepción, biblioteca, asistía en los asuntos académicos, pero muy poco. 2 años más adelante, por mi desempeño, fui promovido al puesto de catedrático, ¿ya? Y me desarrollé un poquillo más en el ámbito académico. Estuve fungiendo también como oficial de admisiones, preparando cuestiones de informática que en aquel entonces habían aprendido. Y estuve en ese cargo. En el 2007 comencé el doctorado. El tema era limitación de responsabilidad por reclamaciones de derecho marítimo y me fue muy bien. La tesis fue aprobada cum laude y en el 2010 me promovieron a catedrático titular. Luego, después de catedrático titular, en el 2015, sí, fui subiendo y el oficial que estaba sobre mí se retiró de IMLI y quedé de segundo al comando. Y en el 2015 me nombraron como profesor asociado y seguí subiendo, ya encargándome más de la administración del instituto cuando el jefe no estaba, porque el director es juez del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar también. Cuando el tribunal estaba en sesión, el instituto quedaba a mi cargo. En el 2019 me nombraron profesor titular. Este es el escalón más alto en el sistema anglosajón académico y fue un privilegio porque esto fue realizado por el secretario general de la OMI a petición del director y fue sujeta a un asesoramiento por 2 asesores independientes. Uno fue el profesor Thomas Schoenbaum de la Universidad de Washington, que es uno de los juristas más reconocidos en derecho marítimo en los Estados Unidos, y el Right Honorable Lord Phillips of Worth-Matravers, que fue el primer presidente de la Corte Suprema del Reino Unido. Ambos reconocieron mis méritos y le propusieron al secretario general que me nombrara como profesor titular. Eso fue en el 2019. Sí, doctor Martínez, Honduras, ¿cómo debe y por qué interesarse en estos temas que tienen que ver mucho con la educación y también con la actividad marítima, sobre todo por tener esos grandes privilegios de tener costas en el Pacífico, costas en el Atlántico y con un recuerdo del pasado cuando escuchábamos que en los mares del mundo navegaban barcos con bandera hondureña? Ahora, ¿cómo aprovechar esta coyuntura para potenciarse y para aprovechar esas riquezas que las mismas Naciones Unidas nos han dicho ahora en tiempos de pandemia encontramos en el mar? Porque todo se paró, lo terrestre, lo aéreo, por el tema de la pandemia, pero lo marítimo se mantuvo dentro de las dificultades que generó este virus. Efectivamente, lo marítimo se mantuvo, fueron muchas dificultades. Una de las dificultades más grandes fue el traslado de los tripulantes, porque tenían prohibido desembarcar por cuestiones de pandemia y ellos se consideraban como viajeros esenciales. Pero a pesar de todas las dificultades, el transporte marítimo ha sido la cadena que ha vinculado al mundo en este tiempo de pandemia y ha mantenido la cadena de suministros con todas sus dificultades. Honduras, como menciona usted, tiene tantas riquezas en el mar y creo que lo más importante saber es que la educación es el punto primordial, es el punto de partida para poder ejercer los derechos y beneficios que nos da el mar, porque un conocimiento poco conocimiento de los derechos que tenemos puede llevar al abuso de derechos o puede llevar a dificultades de Honduras, al Estado de Honduras. Por ejemplo, usted menciona ahora mismo esto de los buques que navegan a través del mundo bajo la bandera hondureña. Eso conlleva a responsabilidad del Estado de Honduras. Y si es una responsabilidad que no es habilitada de una manera debida, puede generar problemas como demandas contra el Estado. Pero por el contrario, de hacerse bien, trae un beneficio enorme a la economía hondureña. Por esto es esencial
desarrollar la bandera, que se ha hecho un marketing muy bueno, que le llaman la bandera de 5 estrellas, siempre tiene sus dificultades. Pero es importante, podemos discutir más detallado, pero es importante que el conocimiento, la educación, por cosas que voy a discutir más adelante, es un punto esencial para determinar la legislación necesaria en Honduras para poder hacer uso de las riquezas del mar. Nos estamos vendiendo bien, doctor Martínez, como país para tener esta opción en un momento donde los ingresos a nivel de país, donde la economía mundial se ha tambaleado y son variables que las debería manejar la Marina Mercante nuestra. Hay varios puntos de vista. Desde el punto de vista de marketing, creo que la Marina Mercante ha hecho una labor fundamental. Anuncian la bandera de Honduras como una bandera de 5 estrellas. Se está promoviendo la adhesión a tratados internacionales, pero algo que es muy importante, que lo vi yo desde hace muchos años cuando trabajaba en la Marina Mercante, es que se ha enfocado el Estado en un registro limpio con la protección debida al medio marino, que es esencial, y seguro, medidas de seguridad marítima. Sin embargo, el enfoque que se ha dejado a un lado es reconocer que los buques son empresas, los propietarios de buques son comerciantes y sobre todo requieren la protección de sus intereses. Y eso es algo que el Estado de Honduras no ha logrado establecer aún. Por ejemplo, no sé si yo la verdad dejé atrás un poco el estudio de la legislación hondureña específicamente. Después de esta grata invitación, en los últimos 2 días solo hice una pesquisa ligera sobre unos convenios que podemos mencionar ahora, pero no sé si han adoptado, no tenía una buena ley de hipotecas navales. Los propietarios de buques usualmente obtienen préstamos bancarios para adquirir los buques y el banco requiere que haya un buen sistema de hipotecas navales que les dé una prelación muy alta en caso de incumplimiento y que se tenga que vender el buque para recuperar los fondos que han cedido. De no haber ese sistema, los bancos no autorizan, no es que no sugieren, no autorizan que se registre un barco en un estado y ese es uno de los problemas que tiene Honduras. Otro convenio que ha sido dejado a un lado es el convenio sobre el embargo preventivo de buques. Nosotros somos un país de derecho civil, que seguimos el modelo romano-germánico, en cuanto a todo va en base a la legislación, a derecho codificado. Y en el Código Civil, en nuestro derecho civil, se establece que se puede embargar toda propiedad del demandado, salvo ciertas excepciones, por cualquier reclamación monetaria. O sea que si un propietario de un barco tiene un préstamo que ha sido para cuestiones de una empresa terrestre, igual le pueden embargar el barco por esa demanda incumplida de deuda. El convenio de embargo preventivo de buques establece que solo se puede embargar a un buque en base a la lista de reclamaciones marítimas que está prescrita en ese convenio. Eso lleva a seguridad jurídica al propietario, porque sabe que cualquier otra reclamación pueden resarcirla de cualquier otro de sus bienes, pero su barco está protegido y su barco estará solo expuesto cuando sea una reclamación que nazca de las obligaciones del barco, ya sea un abordaje, derramamiento de petróleo, que sea un falta de pago de los salarios de los tripulantes, etcétera. Cualquier demanda que nazca del barco se puede embarcar el buque, pero de lo contrario no lo pueden tocar. Ese es un convenio que Honduras no es parte y sería una consideración esencial para el propietario de considerar el Estado como bandera. Muy bien, está con nosotros el doctor Norman Martínez Gutiérrez, hondureño que ha asumido la dirección
de la Organización Mundial de Derecho Marítimo en Malta, Europa, recién en este inicio del mes de agosto. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Y esto nos vamos del paso al derecho de los tratados. Una de las cuestiones más importantes es que antes de firmar un tratado, debe haber una convicción de que estamos muy seguros de lo que se está firmando. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Norman Martínez Gutiérrez. Bueno, aquí, y usted como profesional del derecho que se tituló en nuestro país, sabe de las dificultades, que somos especialistas en firmar convenios, en tener tratados, y de repente van a la gaveta. ¿Cómo estructurarnos o cómo aprovechar esta coyuntura que usted está al frente de la Organización Internacional del Derecho Marítimo para volvernos más ágiles? Revisando, doctor Martínez, encontramos, entre otros convenios, acuerdos, tratados, el que firmó el gobierno de Honduras con el gobierno de Nicaragua, que todavía está pendiente de una ratificación del Congreso Nacional, a espera que también El Salvador se pronuncie para tener ya todo legal a nivel del Golfo de Fonseca, es este caso. ¿Cómo actuar? ¿Cuáles serían los puntos claves que usted podría compartir al respecto? Ese es un punto completamente diferente, y aquí cursamos del derecho marítimo privado al derecho del mar. Y esto nos vamos del paso al derecho de los tratados. Una de las cuestiones más importantes es que antes de firmar un tratado, debe haber una convicción de que estamos muy seguros de lo que se está firmando, en el sentido de que una vez firmado se lleva un proceso y se ratifica. Porque no podemos simplemente echarnos atrás de ese convenio. El convenio sobre el derecho de los tratados de Viena de 1969 establece que una vez un tratado firmado, aunque no sea ratificado, el Estado no puede actuar de una manera que vaya a derrotar los principios del tratado. Entonces, es importante que, aunque el tratado no sea ratificado y no esté en vigor, Honduras no puede actuar de una forma contraria a lo que establece el tratado. En el derecho del mar es sumamente importante tener límites marítimos establecidos cuando son, por ejemplo, como el Golfo de Fonseca, que ha sido considerado un condominio, un marco de cooperación establecido para el uso efectivo de los recursos compartidos. Creo que el Honduras debe tener muy claro, antes de ratificar los convenios, antes de volverse parte de los convenios, qué es lo que quiere y qué es lo que establece el convenio. Una vez, que terminemos esta pregunta, podemos pasar de vuelta al derecho marítimo, donde le puedo explicar ciertos puntos que Honduras se ha vuelto parte de los tratados, pero no los ha incorporado efectivamente. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Es una falta de conocimiento, un entendimiento claro de lo que es este derecho del mar? ¿O qué pasa sobre todo con la entidad marina mercante, que bajo el concepto de su creación es la llamada a seguir todos estos procesos de regulación, doctor? ¿O no es así? No, es exactamente así, pero es fácil indicar con el dedo, pero es un problema que es muy profundo, y no solo se basa de la administración actual o pasada, sino que nos vamos a un principio de tradición legislativa. Usualmente, y eso no solo le aplica a Honduras, le aplica a la mayor parte de los estados de Latinoamérica. Es más, ese es uno de los principios específicos por los cuales el instituto fue creado. Hay una estrategia o una fórmula de adherirse a convenios que, para darle un ejemplo, hoy estaba viendo el decreto número 20 del 2021, que en el artículo 3 ratifica el convenio de combustibles y en el artículo 4 el convenio de remoción de naufragios. Pero la fórmula establecida dice, por ejemplo, acuerda primero aprobar en todas y cada una de sus partes la adhesión de Honduras al Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001. Luego,
sigue el texto verbatim, copiar y pegar. Y el artículo segundo, la presente convención entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Esa es una fórmula que se sigue muy comúnmente en todas las adhesiones en Honduras y en muchos países de Latinoamérica. Lo que pasa es que los convenios, cuando son aprobados a nivel internacional, como se imaginará, hay una diversidad de países y sistemas legales. Por lo tanto, no todos están de acuerdo en ciertas pautas y se establecen ciertos criterios como reservas, como opciones que los estados pueden hacer. Y aparte de eso, también hay obligaciones que los convenios expresamente estipulan que los estados deben cumplir. Y a menos que se transforme ese convenio en una ley nacional, no solo copiar y pegar el texto, no se está haciendo eso. Que si hay falta de conocimiento, la verdad es que conocimiento personal hay. Que se ha implementado, no sé qué ha pasado en ciertas cosas, pero para darle en ciertos casos, pero para darle el ejemplo que mencionaba ahora del convenio de hidrocarburos, el texto está reproducido exactamente como es el convenio, pero en los considerandos, que es lo que se agregó, hay uno que dice, considerando que el referido convenio internacional regula el régimen de limitación de responsabilidad originada por la contaminación combustible búnker proveniente de buques no tanqueros que tengan un arqueo bruto superior a 1.000 toneladas, aplicando el principio de responsabilidad objetiva, y sigue, ese considerando que se ha agregado tiene 3 contradicciones al convenio. Y un abogado bueno, enfrentándose al Estado en un caso de responsabilidad civil, puede argumentar y vencer diciendo que el convenio tiene en Honduras un ámbito de aplicación mucho más restringido que lo que es el convenio en realidad. Para empezar, dígame. Y, no, y vea qué interesante esto, doctor Martínez, porque después es que se presentan las quejas cuando vamos a arbitrios internacionales y se genera aquello de, ahí está otra responsabilidad para el Estado de Honduras, pagando millonarias indemnizaciones para empresas que aplican el justo reclamo que lo contempla el derecho internacional por errores o digamos por pequeñas imprecisiones solo por no tener a la persona que los puede orientar, porque en esto es de aceptar las capacidades de cada quien. Conozco de esto y de esto que no sé, pues le pregunto a los expertos y vea qué casualidad que el hombre o la persona que más conoce sobre estos derechos marítimos es un catracho y bien se podría prestar una orientación, una inducción, qué sé yo. La verdad es que a través de los años se ha ofrecido al gobierno la oportunidad de ofrecer asesoría y nunca se aceptó. Pero, y de pronto se puede obtener hasta como parte de una cooperación, un apoyo hasta donoren en un momento clave para el país, porque no es que estamos navegando a propósito del tema de mar en medio de riquezas. Sí, no, pero fíjense que la verdad es que no es necesario el financiamiento hasta cierto punto, porque el programa de cooperación técnica de la Organización Marítima Internacional está precisamente para brindar asesorías a los estados en ciertas cosas. Entonces, lo que hace falta simplemente es establecer un programa de qué es lo que se necesita y ver cómo las necesidades, cómo van orientadas al cumplimiento de los objetivos del programa de cooperación técnica de la Organización Marítima Internacional. Ellos tienen una nómina de expertos, yo me uní a la nómina de expertos de la OMI en 2003, ellos tienen una nómina de expertos increíble que dependiendo del tema específico en el que se requiere, ellos brindan asistencia a los estados en el desarrollo de estos puntos. Doctor, y en la aplicación de este convenio en el tema de los hidrocarburos, que ya me hacía la referencia, ahora que justamente hemos entrado en crisis producto, sobre todo de la guerra en Europa del Este, tener su aplicación puntual a nivel de país, ¿qué beneficio nos podría traer? Este convenio no es del punto de vista comercial,
que afectaría la guerra en Ucrania. Este convenio es para la protección del medio marino y para asegurarnos que cualquier derrame de petróleo por hidrocarburos en aguas nacionales, ya sea en el mar territorial o en la zona económica exclusiva, hay un seguro obligatorio. Hay un seguro obligatorio donde si el propietario, a veces el buque naufraga, el propietario se lava las manos y desaparece y el Estado no tiene de dónde resarcir los daños. Con este seguro obligatorio se puede demandar efectivamente al asegurador, aunque no sepamos quién es el propietario. Esto es importante porque dependiendo de la bandera del buque, hay un registro en el estado de abanderamiento que dice quién es el asegurador. Y ningún buque puede operar a menos que tenga ese seguro obligatorio. Y ese es uno de los puntos que está en discrepancia con el decreto, porque contrario a que es el decreto, no está limitado a aquellos buques que tengan un arqueo bruto superior a 1.000 toneladas. El convenio se aplica a todos los buques, hasta los más pequeños. Lo único es que el seguro obligatorio es requerido de aquellos buques de más de 1.000 toneladas. Entonces, el convenio de combustibles lo que hace es que en caso de que haya un derrame de hidrocarburos, hay un seguro obligatorio donde se pueden resarcir los daños de una manera rápida y efectiva. Muy bien, el doctor Norman Martínez Gutiérrez, director de la Organización Mundial de Derecho Marítimo. Vamos a una pausa, ya seguimos con más en este diálogo directamente desde Malta, Europa. Y por consiguiente empezó el problema de la retención de contenedores. No lo veo yo de una forma política, sino que simplemente de una... Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Norman Martínez Gutiérrez. ¿Qué promedio de las mercancías del mundo, ahora con la crisis que se vive, se están moviendo por el mar? ¿Se ha bajado? ¿Se mantiene con esto de la crisis de los contenedores? ¿Qué reflejan los estudios que como parte de las investigaciones llegan al instituto, doctor? Esa es una pregunta bastante difícil por el sencillo tema de que la verdad es que los promedios no han cambiado mucho. La mayoría de las mercancías se siguen moviendo por mar. El problema que tenemos, como dice usted, es una falta de disponibilidad de contenedores por ahora. Se está solucionando, está mejorando, pero aún se prevé que para el 2022 aún todavía vamos a tener esta crisis. En Europa, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que son importadas no se encuentran. Todo está en pedidos y cuando uno ordena algo dice no sabemos cuándo va a llegar. Eso es algo que sigue pasando. En la industria aeronáutica podemos ver que Heathrow, por ejemplo, y los otros aeropuertos del Reino Unido están en una crisis peor que antes. No sé si sea por el Brexit, el resultado de la pandemia, hay una pérdida de labores, pero están cancelando vuelos por toda Europa. Y el flujo de pasajeros ha reducido, no por necesidad, sino que porque no hay una capacidad de mantenerlos. O sea que la industria aeronáutica no está saliendo mejor que la industria marítima. La industria marítima se mantiene, la industria mejor para el transporte de mercancías, pero está con sus dificultades también. No por la industria en sí, pero por la falta de la cadena de suministro antes de llegar al barco. No hay contenedores donde se puedan cargar. En Brasil hay mucha demanda por retención de contenedores. Yo colaboro con un profesor de Brasil que está escribiendo un libro que le llaman del demurrage de containers, que es lo que es la detención ilegal de contenedores, y los precios por detención son exorbitantes. Entonces, se mantiene la proporción del transporte naviero, ha bajado por falta de contenedores, los medios para transportar y la cadena de suministro que ha sido afectada no solo por la industria marítima, sino que desde las fábricas que no tienen la capacidad de producir ahora a niveles prepandemia. Esto se origina estrictamente por el tema pandemia, que se redujo la actividad laboral y provocó el desfase en la entrega de acabados y materias primas, ¿es así? Así es. Y ahora que ha sido exacerbada por la guerra. Sí, y el tema político
Bueno, aquí vamos a entrar a otra área, pero me gustaría conocer de usted por su expertise. El tema político, ¿qué tanto pesa en todo esto? Porque hemos escuchado que gran parte de la generación de esta crisis, bueno, me habla de ya del problema que está en Brasil, una potencia sudamericana y del mundo, pero otros tienen mucha culpa hacia los países asiáticos y particularmente la China, que es uno de los grandes proveedores de la tierra. ¿Qué tanto tiene que ver eso? Sí, no, eso tiene que ver, va al centro del problema. No lo veo yo desde un punto de vista político, sino que puramente desde un punto de vista económico. La China es uno de los productores mundiales más grandes, uno de los exportadores mundiales más grandes, los puertos enormes, y a través de la pandemia o a raíz de la pandemia, sabemos que pusieron en cuarentena ciudades completas, puertos completos, y por consiguiente empezó el problema de la retención de contenedores. No lo veo yo de una forma política, sino que simplemente de una consecuencia directa de una pandemia que afectó al mundo y que ahora lo estamos viendo en todas partes. Ahora, una de las cuestiones que sí vemos, no a nivel político de nuevo, sino que a nivel comercial, es la retención intencional de contenedores que pueden hacer ciertas empresas para asegurar que tengan contenedores para sus productos o poder afectar el alza de precios en el transporte. ¿Qué país es el que más dificultad ha presentado? ¿Es Brasil o son los tigres asiáticos? No, no, no. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo recientemente que los Estados Unidos está sufriendo una crisis enorme en este punto también, no solo en el este, y en ambas costas, este y oeste. Todos los países están sufriendo el mismo. En Europa tenemos el mismo problema. Brasil, lo que pasa es que estaban viendo el problema que los cargos por detención son extraordinariamente altos. Entonces, cuando vienen demandas, a veces sale más caro el precio de la detención del contenedor que todo el beneficio que se pudo adquirir por la importación de los productos. Es Y decir, ese es un estamos viendo de una manera interna, doctor Martínez, competencia dentro de las grandes transnacionales, que yo quiero estos contenedores para cuando tenga la materia prima que yo produzco o el acabado que me requiere Estados Unidos como el gran centro del comercio mundial, pues como los tengo, ahí van. Efectivamente, y la cuestión está entonces que una vez que los retiene, los tiene a su disposición para cuando los necesite. El problema es que si no son propiedad de esta empresa está pagando por el uso de los contenedores y ha pagado por un tiempo específico de uso. Por consiguiente, si lo retiene más allá del tiempo que estaba permitido, entonces tiene que pagar gastos de detención. Dependiendo del país, hay muchos países que cobran muy poco. Y menciono Brasil porque Brasil es uno de los países donde los gastos por detención son sumamente altos. Y eso ha incitado a la mayor parte de los juristas a pronunciarse en contra de estos altos costos y escribir mucho sobre ese tema. ¿Y qué le depara, doctor Martínez, a economías como la nuestra? Usted la conoce muy bien, donde el despacho de un contenedor aquí al mercado de los Estados Unidos, que estamos a pocas horas, de un coste de 2.500, 3.000, 4.000 dólares, para dar cifras aproximadas, ha llegado hoy a 16.000 dólares. O lo toma o lo toma. ¿Para dónde vamos con todo esto? Últimamente, en las últimas semanas, ha habido un incremento de la producción de los contenedores, pero ese incremento no puede dar alcance a la demanda. Entonces, vamos a ver que por lo menos por el 2022 todavía vamos a seguir con este problema. Pero sí, efectivamente, usted lo ha dicho en las palabras correctas, o lo toma, y este desafortunadamente no solo es el problema de Honduras, sino que es el problema de cualquier economía que no tenga los contenedores. O sea, cualquier economía que no sea productora, sino que usuaria, enfrenta el mismo problema. ¿Y cuál es la industria que en los registros o en los estudios es la más afectada? Le planteo esto porque hemos escuchado cómo se han estado quejando la industria automotriz, que no puede trasladar sus automotores
sobre todo los que volvemos, sobre todo los que vienen de Asia. Es la distancia mayor en el recorrido para llegar a estas latitudes. Pero igual factura está pasando en el tema del acarreo de muchos productos originarios. Podemos citar el caso de Honduras con el café, buscando llegar al mercado europeo y al mercado árabe. Todas las industrias están sufriendo esto. Y de lo que habla usted precisamente, estaba hablando con ciertas personas aquí de la industria automotriz, autos que vienen de Europa, Alemania, por ejemplo. Si pide un carro nuevo ahora, le están diciendo que el tiempo de espera son 2 años. Antes eran 4 meses, 3 meses, ahora están diciendo, no sabemos cuándo viene y muy probablemente la espera sea entre 1 y 2 años. Entonces, no sabría decir qué industria en específica está sufriendo más, porque la verdad es que todos están sufriendo igual. Y los despachos en los puertos pueden agilizarse. ¿Hay forma cómo pueden ser más expeditos para ir liberando todas estas detenciones? ¿O se está tornando difícil por las mismas dificultades que sigue pasando la pandemia? Y ahí en Europa, bueno, usted lo conoce mucho mejor por el tema de la guerra. Exacto, no, la verdad es que se está buscando agilizar el tema, pero la verdad es que no depende simplemente del barco. El barco llega, el barco descarga y luego tenemos pues, controles de aduana, ahora cuestiones de cuarentena, no como las personas, pero digamos para desinfectar los materiales, registros, inspecciones por cuestiones de tráfico ilícito de ciertos materiales. Hay cuestiones que va de la aduana, no solo de importe, sino que de exportación también. En Malta, por ejemplo, está el Freeport, el puerto libre, donde hay un transbordo de contenedores de una forma muy rápida. Pero una vez que algo se importa al Estado, debe cruzar por aduanas. No estoy diciendo que las aduanas están deteniendo el tema, pero por cuestiones de seguridad y salud, los procesos se están llevando su tiempo debido y eso afecta el comercio. Eso afecta el comercio. Es más, hace muchos años se adoptó el convenio de facilitación por la OMI que trata de reducir la burocracia para poder agilizar estos procesos. Y esto ha ayudado de una forma increíble a la comunidad internacional a través de los años, pero con esto de la pandemia, todo ha cambiado. Y ahora, como menciona usted, lo de la guerra, Ucrania ha sido un productor grande de ciertos materiales, el trigo, por ejemplo. En Malta, digamos, el pan ha subido el doble de precio. Y muchos otros productos no solo es que han subido de precio, sino que también no se encuentran. Y se está esperando, o sea, para el 2022 yo creo que vamos a seguir con este problema mejorando, pero siempre vamos a sentir los efectos. ¿Cómo ha sido esa actividad que ahora mismo hemos registrado esta semana después de mucho tiempo de tener cerrado el comercio marítimo en Ucrania? Leíamos esta semana ya del primer buque transportando maíz a países del norte de África y ya movilizándose a Europa, que esto resulta positivo hasta para nosotros en estas latitudes porque podría desprender una reducción en costos. Eso es difícil. Usualmente cuando los precios suben es difícil que bajen. Esta es una regla aplicada, doctor, casi en todo el mundo, aun y cuando aspiremos a ello. Tardará un poco, digamos, porque ahora que se abre el comercio de vuelta, igual, aunque el comercio esté abierto, tenemos que ver que la mayor parte de las fábricas y sistemas de producción han sido afectados. Entonces, aunque el comercio esté abierto, el producto que está disponible para ser exportado es mucho menor. Tenemos el problema ahora también de la energía, el suministro de energía a Europa por gas que viene de Rusia, y se está negociando precisamente ahora eso porque si Rusia corta el suministro de energía a Europa, como dijo el primer ministro italiano hace un poco, vamos a tener un problema muy serio. Entonces, sí, volviendo a su pregunta,
el comercio se está abriendo, pero hasta cierto punto el producto ucraniano todavía tenemos que esperar a que vuelva a sus niveles normales. Muy bien, el doctor Norman Martínez Gutiérrez con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Mire, desafortunadamente el término la garra catracha solo lo utilizamos cuando va perdiendo la selección. Es un término que se deja simplemente para el fútbol cuando la gente está pidiendo otro gol. La garra catracha va mucho más allá, o los hondureños tienen un tesón para superarse increíble. Y o por lo que se necesita es que se abra la puerta. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Norman Martínez Gutiérrez. Hay registros de más hondureños en Malta. ¿Cómo está la diáspora y qué hacen los hondureños en Malta, doctor? Sí, conozco de dos hondureñas. Una hondureña era una hija de un médico que curiosamente mi mamá estaba en un curso en la iglesia y estaban hablando del primer hondureño que conoció a la maltesa, se casaron y dijo la otra señora, yo lo conozco, yo conozco de ellos y mi mamá dijo, es mi hijo. Y se conocieron y resulta ser que la otra señora, la otra muchacha es hija de un doctor que mi mamá conoce, vive aquí en Malta de hace muchos años, la verdad, hablamos un par de veces hace años, pero no sé qué está haciendo. Y la otra es una abogada, estudió Derecho Marítimo, curiosamente, creo que volvió a Honduras, pero ahora reside en Malta y creo que está trabajando para un banco en Malta. No conozco demás hondureños, no somos muchos. Por ejemplo, la población colombiana, sí es mucha en Malta porque vienen a estudiar inglés, pero de hondureños no conozco, solo ellas dos. ¿Y cuáles son las oportunidades que se están abriendo ahora en un mundo globalizado donde la educación misma rompió esquemas porque tenemos esta facilidad que ahora mismo compartimos al instante? Aquí no hay problema de distancia, incluso podría ser hasta de idioma si no se hablara el castellano. Sí, no, la verdad es que es bastante interesante. Problemas y dificultades hay como en todo país. Por ejemplo, Malta es un país sumamente pequeño. Tiene una población aproximada de 500,000 habitantes. El país es, como hablábamos antes, es más pequeño que Tegucigalpa. Por lo tanto, a veces se considera sobrepoblado, las oportunidades no hay muchas. Ahora mismo las oportunidades que están surgiendo son en industria de servicios, porque la mayor parte de los empleados eran extranjeros y con la pandemia regresaron a sus países. La industria hotelera cerró por mucho tiempo, por lo tanto muchos perdieron sus trabajos regresando hacia sus países, y ahora que se ha reabierto el comercio, hay mucha demanda en la industria de servicios. Ese es el sistema donde hay más oportunidades. En otros casos ya es más difícil porque hay que establecer no solo la competencia de la persona, sino que también la falta de personal disponible en Malta para poder optar para permisos de trabajo y otras cuestiones por el estilo. Ya se han ido Sí. superando, doctor, ya los problemas de la pandemia. ¿Cómo está la vida frente a las otras dificultades que nos están generando también otras enfermedades que se están registrando en el mundo? El caso de la viruela del mono y los cuidados que se deben tener para evitar caer en las crisis que se pasaron en el 2019, 2020. Mire, es muy interesante. 2020 estábamos en el tema, todos nos vamos a morir, es muy difícil, todo el mundo encerrado y todo esto. Ahora usted sale y le dicen, ¿cuál pandemia? Aquí en Malta se ha vuelto la vida absolutamente normal, no hay uso de mascarillas, los lugares ya están abiertos de forma normal. Me impactó mucho que se realizó uno de los conciertos usuales, el Isla de MTV, que habían como 12,000 personas presentes. O sea,
Los casos creo que sí han subido últimamente, pero ya dejaron de reportar las cifras y datos y la vida va como antes. Ahora cada quien tiene que tener su cuidado. Malta, eso sí, tuvo uno de los sistemas de vacunación más efectivos a nivel mundial y la mayor parte de la gente está vacunada 2, 3 veces y eso ha ayudado mucho. Pero los casos sí, estoy seguro que hay, ya no los reportan a nivel diario como antes, pero ya la vida está como antes. No, es como que si la pandemia no existiera. Doctor, y para esos hondureños y hondureñas soñadoras, sobre todo en el área del derecho marítimo que usted conoce, hay oportunidades de beca, de preparación, de llegar y buscar la superación con una profesión y una enseñanza que no necesariamente es para su aplicación en el país, es para el mundo. Claro, claro. Mire, desafortunadamente el término la garra catracha solo lo utilizamos cuando va perdiendo la selección. Es un término que se deja simplemente para el fútbol cuando la gente está pidiendo otro gol. La garra catracha va mucho más allá, o los hondureños tienen un tesón para superarse increíble, y o por lo que se necesita es que se abra la puerta. Pero sí, en su caso, ahora que estoy yo director del instituto, estoy comprometido a nivel mundial, porque no puedo ser partidario, porque soy un oficial internacional, pero a la provisión de capacidad a todos los estados. Y fíjese, efectivamente, ahora hemos logrado conseguir una beca para una chica del Salvador. Una salvadoreña se graduó el año pasado y ahora hemos conseguido una beca para El Salvador. Necesitamos que el Estado apoye a los hondureños que quieran hacer eso, porque le voy a contar que hemos conseguido beca para hondureños y el Estado no los ha apoyado y se ha perdido la beca. Una vez que nosotros hemos conseguido donantes, el fondo para la beca está ahí, más de 30,000 euros, y se pierde porque el Estado no los apoya. Entonces es una pena y nosotros esperamos, la verdad, nosotros somos 7 hondureños que hemos estudiado en IMLI, 3 vivimos fuera, 4 están en Honduras, pero se necesita mucho más. Entonces, a mí me encantaría que el Estado de Honduras tuviera una decisión de aplicar, enviar a los empleados de la Marina Mercante y de otras entidades gubernamentales, ya sea el Ministerio de Relaciones Exteriores o personas que están involucradas en la adopción de tratados, para hacer esto, porque curiosamente hay una abogada que trabaja en la Marina Mercante que hizo un trabajo de un decreto de incorporación del convenio de combustibles que hablábamos antes y un reglamento para su implementación efectiva, que está muy bien. Yo lo había supervisado, fue en el año 2016-17 y lamentablemente no se tomó en cuenta. ¿Y O esto es a sea que nivel, doctor, de pregrado o posgrado? posgrado, posgrado. Nosotros ofrecemos maestrías en Derecho Marítimo Internacional. Esto era para abogados, eso fue para lo que se creó el instituto hace 30 años, pero hace unos años nos dimos cuenta que la verdad había muchos estados que necesitan implementar los convenios, pero no tenían abogados en la administración. Entonces abrimos la maestría en humanidades en legislación marítima internacional que requiere un título en un área relacionada con el derecho marítimo, pero no es un título en derecho, o sea que tenemos muchos que no son abogados. Pero es un tema de posgrado, ofrecemos maestrías y doctorados. Doctor, le agradezco su tiempo directamente desde Malta. Quiero cerrar con usted eh, con un mensaje por la forma en que debemos aprovechar las riquezas nuestras en los mares. Un estudio de Banco Mundial decía que ahí está el verdadero futuro para la humanidad con la riqueza que hay en los océanos. ¿Cómo aprovecharla? Sobre todo por las grandes bellezas que tiene nuestro país con sitios únicos en el mundo. Absolutamente, absolutamente, Rosendo. Como hablábamos antes, lo que necesitamos es establecer primero el norte. ¿Qué es lo que queremos y cómo queremos llegar a eso? Porque hay posibilidades incluso de financiamiento. Para darle un ejemplo, las riquezas del mar, la pesca. La pesca, Honduras no es parte del acuerdo sobre medidas Estado Rector de Puerto de la FAO,
que eso está para prevenir la pesca ilegal no regulada y declarada y no reglamentada. En este sentido, si Honduras se vuelve parte de ese convenio, y hemos estado tratando, antes del cambio de gobierno, creo que ya estaban a punto de proponer volverse parte. Si Honduras se vuelve parte de ese convenio, la FAO, por ejemplo, puede brindar capacitación no solo para comprender el problema, sino que también para desarrollar la legislación nacional y capacitación. Yo he sido consultor de la FAO desde el 2019 y soy uno de los coordinadores del programa de educación global en esta parte. Y recientemente, hace 2 semanas, tuvimos un curso con Ecuador donde hablábamos de la MERP y todo esto, y se ofrecen cursos para abogados, para inspectores, aquellos oficiales que están a cargo de seguimiento, control y vigilancia, medidas de cumplimiento. Entonces, en el campo de la pesca, solo necesitamos hacernos parte del AMERP y solicitar asistencia para la FAO. Es más, Honduras ya está en el programa de trabajo de la FAO. Lo que se necesita es la solicitud por parte del gobierno de Honduras. Doctor, dígame. No, continúe, por favor, perdón. Sí, no, Honduras tiene muchas riquezas y tenemos todas las potestades para hacerlo bien. Lo que hay que analizar es cuáles son nuestros derechos y cómo implementarlos. Y en base a lo que usted decía, hay un proverbio que dice que los mares y el mundo no son nuestros, son de nuestros hijos y nos lo han prestado para mientras vivamos. Así que tenemos que cuidarlo para devolverlo de la forma que ellos lo merecen. Muy bien, le agradezco, doctor. Feliz noche y suerte y gracias al mismo tiempo por prestigiar el nombre de Honduras. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes y cualquier cosa desde aquí, desde Malta, seguimos a la orden para el Estado de Honduras, para todos los hondureños. El doctor Norman Martínez Gutiérrez con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.